Buenos días para todos. Vamos a hacer esta instrucción por vía virtual concerniente al el sistema somatosensorial o somatoestésico. Esta presentación va a estar disponible en la plataforma de tema para que ustedes la puedan revisar con un poco más de detenimiento. Y vamos a comenzar a hablar acerca de esta rama del sistema sensorial. Cuando hablábamos de esta división funcional del sistema nervioso, pues mencionábamos que teníamos lo que eran los sentidos especiales y lo que es el sistema somatoestésico o somatosensorial. La diferencia radica fundamentalmente en que en los sentidos especiales vamos a encontrar que son células especializadas las que se encargan de hacer ese proceso de tomar la energía del estímulo y transformarla en una señal que pueda ser enviada a través de las vías del sistema nervioso. En el caso del somatoestésico o somatosensorial, pues vamos a encontrar que son terminaciones nerviosas, pueden ser de tipo libre o de tipo encapsulado, como los ejemplos que vemos en la diapositiva, las responsables de tomar esa energía del estímulo y enviar una señal a través de esas vías aferentes del sistema nervioso. Entonces, si continuamos hablando acerca de esto, pues los sentidos especiales desde el punto de vista neurofisiológico son 4: la visión, el gusto, el olfato y la audición, porque en cada uno de ellos hay células especializadas que se encargan de hacer el proceso de tomar la energía del estímulo y enviar una señal por las vías aferentes del sistema nervioso. Los llamados sentidos corporales o sentidos de la piel, o más técnicamente el sistema somatosensorial o somatoestésico, pues son fundamentalmente terminaciones nerviosas, y allí vamos a encontrar a ese tacto discriminativo que nos han enseñado como sentido especial. Es una de las modalidades sensoriales que hacen parte del sistema somatoestético. La información sensorial cumple unas funciones dentro de nuestro sistema nervioso y podemos decir que es necesaria para el control de la motricidad, ya que por la forma en la que están organizadas estas estructuras de nuestro sistema motor, siempre necesitan una información desde la cual van a partir en la ejecución de los movimientos. Por otra parte, el sistema sensorial nos brinda esas informaciones o esas sensaciones que posteriormente pueden llegar incluso a nuestra corteza cerebral, y si llegan hasta allá, pues eso entra dentro del plano consciente de nuestra mente y se constituye en una percepción. Las percepciones son fundamentales para construir los procesos cognitivos. A partir de las percepciones, por ejemplo, si en esta diapositiva les dijera señalen las letras de color verde, pues seguramente la gran mayoría de las personas van a decir, ahí no hay ninguna letra de color verde, ¿sí? Esa es su percepción. Sin embargo, si hubiera una persona que tiene ceguera para los colores, rojo, verde, o sea, que fuera protanope, va a encontrar serias dificultades con el título de esta diapositiva, porque seguramente no lo va a ver ni rojo ni verde, lo va a ver de un color grisáceo. Otra de las funciones que tiene la información sensorial está relacionada con la activación y el mantenimiento del estado de alerta, tal como lo habíamos mencionado en la clase de los sistemas sensoriales. Los sistemas de activación, como la formación reticular, por ejemplo, el sistema reticular activador ascendente, pues contribuye muchísimo a mantenernos despiertos y a mantenernos en alerta. Y eso fundamentalmente por la demostración que este sistema reticular activador ascendente ejerce una amplificación de las señales que terminan llegando hasta la corteza cerebral. En cuanto al sistema somatoestésico, pues vamos a encontrar que ahí hay diferentes tipos de energía que pueden actuar como estímulos. En ese caso, pues vamos a encontrar que pueden haber energías mecánicas que nos pueden producir sensaciones táctiles,
Entonces todo lo que sea contacto a nivel de la piel o contacto a nivel de estructuras que tengan mecanorreceptores puede ser percibido como que nos está tocando algo. Eso también hace referencia a los fenómenos de aumento de la presión dentro de las vísceras. Eso ocasionaría posiblemente una sensación que puede llegar a ser dolorosa en la medida en la que los receptores que detectan daño en el tejido terminen siendo estimulados. Entonces vamos a ver que estímulos de cualquier tipo, sea mecánico, químico o térmico, siempre y cuando generen lesión en el tejido, es decir, sean nocivos, van a ser interpretados como información dolorosa. También tenemos un sistema que está relacionado a energía mecánica, básicamente con la relación al movimiento y a los cambios de posición que pueden tener las distintas partes de nuestro aparato osteomuscular. Entonces eso nos permite tener una información de cuál es la posición actual de nuestro cuerpo, si hay alguna variación en esa posición y a qué velocidad está ocurriendo el movimiento. Y eso es lo que definimos como propiocepción. Y también tenemos energía térmica, que nos va a dar la información sobre si es frío o es caliente ese objeto en la medida en la que contenga calor. Entre más calor contiene, pues más caliente se va a sentir. La información sensorial pues constituye en este esquema todo lo que conocemos como la entrada de información. Vamos a ver que los estímulos son manifestaciones de energía que ocurren en el ambiente o en nuestro interior. Si hablamos de la propiocepción, pues estamos hablando de algo que sucede dentro de nuestro cuerpo. O si estamos hablando acerca del sonido o de la luminosidad que tenga un determinado ambiente, pues son cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Entonces los estímulos son manifestaciones de energía que inciden sobre un receptor. Y los receptores son sensibles a ese tipo de energía. Algunos de ellos pueden ser sensibles a diferentes tipos de energía. Por ejemplo, los receptores de dolor son receptores multimodales. Pueden ser estimulados por sustancias químicas, es decir, energía química. Pueden ser estimulados por presión, o sea, también actuarían como mecanorreceptores. O pueden ser estimulados por temperaturas excesivas, tanto en el frío como en el calor. Por esa razón los receptores de dolor son multimodales. El receptor, al ser sensible a un tipo de energía, pues captura esa información del estímulo y eso es lo que aportaría la sensación. En algunos libros de pronto se refieren a sensación y percepción como una misma cosa, pero desde el punto de vista estricto de la neurofisiología, el proceso perceptivo implica la participación de la voluntad, mientras que la sensación puede brindar información a centros o estructuras que procesan esta información de manera involuntaria. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control de la presión arterial o el control del peristaltismo intestinal. El receptor debe transmitir esa información del estímulo a través de una serie de vías, las cuales terminan llegando a unas áreas de recepción que están ubicadas en diferentes lugares del sistema nervioso central, dependiendo del territorio en donde se recibió el estímulo. Pueden ser astas dorsales de la médula espinal o pueden ser núcleos sensitivos de nervios craneales. Algunos nervios craneales pues tienen núcleos sensitivos para lo que es la parte táctil, otros para la información dolorosa, otros para la propiocepción, como lo que sucede en el nervio trigémino. De esas áreas de recepción, bien sea a nivel de la médula espinal o del tallo cerebral, es posible que lleguen las informaciones hasta áreas corticales, es decir, que vayan a producir percepción. Para llegar a esas áreas corticales, la mayoría de las modalidades sensoriales tienen un paso obligado a través del tálamo.
La única que no necesita de eso es el olfato, porque es una modalidad sensorial bastante antigua desde el punto de vista evolutivo. Se encuentra incluso en especies que no tienen desarrollado un cerebro organizado como el de los mamíferos, así de complejo, y pues algo de esa herencia evolutiva queda. Entonces, en el caso del olfato, algunas ramas, algunas vías pueden llegar de manera directa a áreas corticales del sistema límbico sin haber pasado por el tálamo. Pero en todas las demás, es decir, la visión, el tacto, la propiocepción, la audición, etcétera, tienen que pasar a través del tálamo para llegar a la corteza. Si la información sensitiva ha llegado al tálamo y no es relevada a la corteza, sencillamente no entra dentro del plano consciente nuestro. Posiblemente esa información termina llegando a centros subcorticales para organizar funciones autonómicas a nivel del hipotálamo, por dar un ejemplo, o funciones endocrinas en hipotálamo, o la actuación de núcleos que controlan asuntos como la respiración. Y ahí estamos hablando de estructuras del tallo cerebral. Gracias a esa información que se ha recibido en el sistema nervioso central, que se ha procesado en estructuras no únicamente corticales, sino también subcorticales, es posible emitir unas respuestas que hay de varios tipos. Pueden ser respuestas voluntarias, pueden ser autonómicas o pueden ser respuestas de tipo psicológico. En el caso de las respuestas voluntarias, pues fundamentalmente lo que vamos a encontrar es la acción o el gobierno sobre músculos esqueléticos. En la parte autonómica, pues se trataría de músculo liso o el funcionamiento de glándulas, o ya las respuestas de tipo psicológico, que hacen referencia a los procesos cognitivos y a las emociones. Los receptores sensoriales cumplen un par de funciones que son tremendamente importantes, ¿sí? Primero que todo, pues ellos son sensibles a cierto tipo de energía que posee el estímulo. La luz es una energía lumínica, un aroma es una energía química, una sustancia. La aplicación de presión es una energía mecánica. El desplazamiento en una articulación, eso es una energía mecánica. Entonces los receptores son sensibles a esas energías. Algunos de ellos exclusivamente a un tipo de energía, otros puede ser que a más de un tipo. Y el receptor hace un proceso llamado transducción. La transducción significa transformación de la energía. El lenguaje que van a enviar las señales en el sistema nervioso es el de los potenciales eléctricos de la membrana. Es decir, que vamos a tener ahí la participación de potenciales locales, es decir, potenciales de receptor, o también vamos a tener la participación de los potenciales de acción, que se encargan de estar llevándonos las informaciones de un lugar a otro en el sistema nervioso. Entonces, una energía lumínica, digamos, el color de esta flecha que estoy señalando acá en la presentación, no viaja como color hasta nuestra área de recepción en el sistema nervioso central, es decir, hasta la corteza visual primaria ubicada en el lóbulo occipital, ya que nosotros no tenemos una fibra óptica desde nuestros ojos hasta esta zona del cerebro, sino que hay es una vía nerviosa, y por lo tanto la información del color, los fotones, deben ser en cuanto a información transformados a una serie de potenciales de acción que van a viajar en dirección hacia la corteza occipital, al área visual primaria. Entonces, el receptor hace ese primer proceso de transformar la energía y un segundo proceso de crear un código, dar una codificación. Esa codificación nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso central pueda reconstruir la información y a partir de eso pues integrarla y generar algún tipo de respuesta. Entonces, si vemos con un poco más de detalle esta zona en donde tenemos un receptor, y es este de la coloración celeste,
Dice que ahí se le aplica un estímulo y el registro eléctrico en ese lugar nos muestra que cuando se aplica el estímulo se produce una deflexión positiva. Eso es un potencial de receptor. Ahí no se van a producir los potenciales de acción, sino que van a ocurrir un poco más proximales. En la zona justo adyacente al receptor tenemos esa zona de disparo o zona de transición, en donde hay una mezcla entre el potencial del receptor y la presencia de algunas espigas concernientes a potenciales de acción. Y si ya vamos a mirar más proximales en la vía aferente, pues nos encontramos en un nodo de Rambier. Ahí es posible encontrarnos que hay un cierto número de potenciales de acción que es concomitante con el número de potenciales de acción que han sido enviados desde la zona de disparo. Entonces, los atributos de información de la señal se conservan y de esa manera estará llegando a nuestro sistema nervioso central 4 potenciales de acción, así como lo muestra el ejemplo, y esto representa un cierto atributo sobre el estímulo que se aplicó. Pues siento que por acá me están escribiendo mensajes. Nicole Pinto pide volver a explicar lo de la transducción. Pues muy bien. Entonces, el proceso de transducción es transformar la energía, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, un olor, ¿sí? Entonces, hay unas áreas olfativas en nuestro sistema nervioso central, sin embargo, ellas están aisladas, no están en contacto con el ambiente. Cuando nos exponemos a moléculas odorantes, ellas van a actuar sobre unos receptores alojados en la lámina olfatoria, y cuando esa sustancia toca los receptores olfatorios, va a ocasionar en ellos un cambio en el potencial eléctrico de la membrana. Eso posteriormente va a generar una sinapsis, y esas sinapsis van a generar un patrón de señales que viaja por esos nervios o esos axones del nervio olfatorio. No van a viajar las moléculas odorantes, sino que van a viajar potenciales de acción, que son fenómenos eléctricos. Entonces, una energía química, la de la sustancia que genera olor, se ha transformado en una energía eléctrica, la de los potenciales de acción. Me dirá si de pronto es necesario explicar nuevamente el concepto. Bueno, entonces para explicar la imagen de nuevo. Entonces acá tenemos la imagen, ¿cierto? Este es el receptor, y aquí tenemos el axón que pertenece a una vía aferente. Es un axón mielinizado. Entonces cuando se aplica un estímulo sobre este receptor, es un receptor táctil, es un corpúsculo de Paschen, se produce un potencial eléctrico en la membrana conocido como potencial de receptor, ¿sí? Él venía en reposo. Cuando se aplica el estímulo se produce una deflexión positiva y tenemos ahí un potencial de receptor. Este es un potencial local. Si vamos en la zona adyacente a ese receptor, el axón, ¿sí? Ahí vamos a encontrar una zona de transición o zona de disparo, en donde hay una mezcla entre la deflexión positiva del potencial del receptor y ya empezamos a tener espigas, es decir, potenciales de acción. Y vemos que ese estímulo ocasionó 4 potenciales de acción. Si yo me voy a medir lo más proximal en un nodo de Rambier de ese axón aferente, pues ahí ya han 4 potenciales de acción. Entonces, la señal se ha conservado en cuanto a sus atributos de información, porque no cambia el número de potenciales de acción, ni se ha atenuado el fenómeno eléctrico de la membrana, es decir, no se ha vuelto un potencial local, ni se ha vuelto una hiperpolarización, ni nada de eso, sino que está llegando la señal tal cual. Entonces, por eso hablamos de que hay un código. Ese código de 4 potenciales de acción puede estar representando, en cuanto a ese estímulo, algún atributo, por ejemplo, la intensidad.
Si le pusiéramos una presión más fuerte, es posible que ahora nos envíe 6 potenciales de acción por unidad de tiempo. Todas estas cosas se miden utilizando el hertz, es decir, cuántas veces sucede el evento en un segundo. Entonces, una señal de 4 Hz, es decir, 4 potenciales de acción por segundo, representa que la intensidad de la presión aplicada sobre ese receptor es 1. Y si le ponemos más presión, de pronto cambia la señal y se vuelve de 7 potenciales de acción por segundo, es decir, 7 Hz. Si ponemos un estímulo más suave que el inicial, posiblemente me envíe 2 potenciales de acción por segundo. Entonces la señal fue de 2 Hz y eso ya crea unos atributos diferentes que el sistema nervioso central puede utilizar para reconstruir la información y brindarnos una idea de qué señal hubo y cómo ocurrió. Sin embargo, en una sensación, pues el atributo intensidad no es el único que se va a transmitir. Es necesario transmitir otros atributos y ya en unos minutos vamos a hablar acerca de ellos. Bueno, Silvia me pide ir un poco más despacio, entonces voy a tratar de hacerlo. Sin embargo, la presentación, la charla, la estoy dejando grabada. Cuando ya tenga el enlace, se los compartiré por el grupo y por la plataforma de temas para que ustedes puedan acceder al video de la grabación de la presentación. Incluso para las personas que por alguna razón no han asistido, tengo 86 asistentes a la clase, se esperaría que hubiera 109 personas, estudiantes asistiendo a la actividad. Pero bueno, eso será un asunto para que lo resuelvan posteriormente. Los receptores sensoriales vamos a clasificarlos acorde a unos criterios. Un primer criterio es la fuente del estímulo, de dónde proviene el estímulo. Entonces vamos a tener los exteroceptores que nos ayudan a capturar informaciones que están fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sonido del parlante de la música, las bombillas encendidas, los colores que pueda tener un escenario, una imagen. Esos son exteroceptores. Y tendremos interoceptores, los que recogen información de cosas que ocurren dentro nuestro. Ejemplo de ello, los receptores propioceptivos, que están registrando informaciones sobre el grado de elongación que tiene un músculo, sobre si está en contracción, si hay un cambio en la longitud del músculo, a qué velocidad ocurre ese cambio, si hay un cambio en el ángulo de la articulación. Todos esos son interoceptores. Asimismo también los que registran la cantidad de oxígeno en la sangre, los que registran la presión arterial, los que registran la ocurrencia del latido cardíaco, entre muchas otras cosas. Esos son interoceptores porque recogen informaciones que están dentro de nuestro cuerpo. Otro criterio importante para clasificar a los receptores es la adaptación. En primera instancia vamos a tener receptores que no se adaptan. Esos son, por ejemplo, los receptores de dolor, también conocidos como nociceptores, con C, nociceptores. Los receptores de dolor nunca se adaptan. Mientras haya lesión en el tejido, ellos siguen enviando señal. Solo hasta cuando la cicatrización es completa y ya la lesión se supera, dejan de enviar señal. Los demás receptores sí tienen adaptación. Y adaptación significa dejar de enviar señal aunque el estímulo siga. Y vamos a tener receptores de adaptación rápida y lenta. Los receptores de adaptación rápida, pues ellos mandan mucha señal recién ocurre el estímulo y al cabo de pocos segundos dejan de enviar señal. Los de adaptación lenta, ellos tardan varios minutos, bastantes minutos o incluso horas en dejar de mandar señal aunque el estímulo siga. Un ejemplo de un receptor de adaptación rápida podría ser receptores de propiocepción. Entonces resulta que la propiocepción tiene dos componentes, uno consciente y uno inconsciente.
El componente inconsciente va al cerebelo, posiblemente ya les han hablado un poco acerca de eso. El componente consciente llega a nuestra corteza somatoestética ubicada en el lóbulo parietal. Resulta que cuando yo cambio de posición, o cualquiera de ustedes, pues en principio siento el cambio de posición, pero al cabo de unos segundos, pues esa información desapareció de mi plano consciente. Es decir, que los receptores se han adaptado. Si algo me mueve, voy a detectar ese movimiento, porque apenas ocurre el cambio, el movimiento, los receptores de adaptación rápida de una vez empiezan a mandar señal y al cabo de unos poquitos segundos dejan de enviar. Un ejemplo de receptor de adaptación lenta puede ser un receptor olfatorio. Si uno llega a un lugar en donde una persona está con un perfume, pues percibe ese perfume y al cabo de unos minutos el olor parece haberse ido aunque la persona siga ahí. Eso es porque nuestros receptores olfatorios se han adaptado. Si salimos de la habitación por algunos minutos y volvemos a entrar y la persona sigue allí, de seguro que vamos a percibir nuevamente el olor del perfume de esa persona. Eso es porque nuestros receptores perdieron la adaptación, volvimos a entrar a la habitación, ya no estaban adaptados y otra vez envían señal. Otro par de criterios para organizar a los receptores hace referencia al tipo de estímulo y tipo de sensación que generan. Son como muy conexos estos dos criterios. Entonces, los mecanorreceptores van a generar sensaciones táctiles, también la sensación auditiva, la propiocepción, ¿sí? Los termorreceptores me van a generar sensaciones de calor o frío. Quimiorreceptores pues me van a generar informaciones como el gusto, el olfato. También hay otras que no entran en nuestro plano consciente, como la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre, la cantidad de dióxido de carbono presente en nuestro líquido cefalorraquídeo, la presencia de algunas hormonas, un montón de cosas más que no las percibimos porque no están llegando a zonas corticales sino a centros subcorticales. Y en el caso de estímulos de luz, es decir, de fotones, pues vamos a encontrar que ellos me van a generar la sensación de la visión. Y otro criterio para clasificar a esos receptores sensoriales es cómo están constituidos, bien sean como células especializadas, y ahí estamos hablando de todo el escenario de los sentidos especiales. Para la visión vamos a tener los bastones y los conos, para la audición a las células pilosas presentes en el oído interno, para el olfato a las células olfatorias presentes allá en la lámina olfatoria, en la parte superior de nuestra cavidad nasal, o en el caso del gusto, pues vamos a encontrar a las células gustativas, las cuales están predominantemente en nuestra lengua. Y ya lo que hace referencia a terminaciones nerviosas, pues tendremos las terminaciones nerviosas libres, que son sencillamente ahí las dendritas puestas con ese axón conductor aferente, o los que son encapsulados, en donde a veces puede ser en asocio a otras células o porque se crean ahí unas estructuras que envuelven a la terminación nerviosa mediante sustancias como colágeno u otras similares. Por aquí como que hay unos mensajes, vamos a mirar. Por acá me escribe alguien, dice Jesús Montes, respecto a la adaptación de los receptores, si el estímulo es demasiado fuerte, aún así se adapta, no tienen un límite de adaptación. Bueno, resulta que esta pregunta está más orientada en el concepto de saturación del receptor. Eso es una cosa que estudia la psicofísica. La psicofísica estudia el receptor a partir de qué intensidad de estímulo comienza a enviar señales, es decir, dónde comienza su sensibilidad, y a medida que va subiendo la intensidad de la señal, del estímulo, llega un momento en el que puede dejar de enviar señal o ya no hay un cambio en el tipo de señal que manda. Entonces,
En ese momento hablamos de que el receptor se ha saturado. Por más que subamos la intensidad del estímulo, no va a enviar una señal mayor. Eso es la saturación del receptor. Un ejemplo de esto puede ser con la visión. Cuando miramos directamente al sol, al cabo de un par de segundos, parece que entramos en una situación de ceguera. Eso es porque los receptores visuales se han saturado por la luz tan intensa. Muy parecido ocurre cuando nos ponen una luz muy fuerte al frente, digamos la que transmiten los videoproyectores, es un rayo de luz muy fuerte. Entonces, como los receptores se saturan, ya dejan de enviar señal y nos produce una ceguera que es transitoria. Si nosotros cerramos los ojos por algunos segundos, esa ceguera desaparece. ¿Por qué? Porque los receptores se desaturan y otra vez son susceptibles de estimularse con la luz. Bueno, por aquí hay otra pregunta. A ver, Tatiana Mora pregunta, ¿un estímulo puede entrar en varias clasificaciones? No, usualmente no. O sea, digamos que la luz es un estímulo fotónico, el calor es un estímulo térmico, ¿sí? Puede ser que de pronto se haga la pregunta en el contexto de, bueno, el calor lo puedo medir por radiación infrarroja, entre más calor tiene, más radiación infrarroja emite. Sí, eso es cierto, pero nosotros no tenemos receptores para infrarrojo como si lo pueden tener otras especies. Entonces, digamos que esa es como la aclaración ahí a esa pregunta. Vamos a ver por aquí qué más sustancias dice. Mauricio Contreras, ¿cuáles son las células especializadas del olfato? Las células olfatorias son un tipo de neurona. Por aquí, Carlos Valle, ¿qué sustancia encapsula los receptores? Bueno, eso sí ya depende de la terminación nerviosa que uno vaya a mirar. Si ustedes revisan en un libro de histología, pues se encuentran los corpúsculos de Bader-Pacini, los de Ruffini, los bulbos de Krause. Todos esos son terminaciones nerviosas encapsuladas y cada una de ellas tiene conformaciones muy particulares. Algunos incluso están relacionados a que la terminación nerviosa entra en una célula de la piel y esa célula cambia un poco su estructura para hacerse sensible a cierta modalidad de estímulo. Bueno, dice acá. Laura Muñoz dice, los corpúsculos de Pacini no son los receptores. Sí, los corpúsculos de Pacini son receptores, son terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿sí? Y de paso, ahí respondemos a la pregunta de Laura Mantilla. Las terminaciones nerviosas pueden ser encapsuladas o sencillamente estar ahí puestecitas las dendritas aferentes. Voy a mostrar por acá otra imagen que de pronto puede ayudar a comprender un poco mejor esto. Por ejemplo, aquí tenemos una terminación nerviosa libre, ¿sí? Entonces, pues ahí están las terminales, ¿cierto? Las terminales. Hay algunas células de Schwann por ahí que están envolviendo, así nomás. ¿Listo? En el caso de esta otra, que es un disco de Merkel, ¿sí? Es un disco de Merkel. Entonces, resulta que en la piel hay una célula llamada la célula de Merkel y dentro de ella se mete la terminación axonal. Entonces, eso es lo que hace que esta célula de Merkel sea sensible a cierto tipo de información, a cierto tipo de estímulos. Y hay algunas cosas como por ejemplo la presencia de los desmosomas, esas protrusiones o prolongaciones del citoplasma que hacen que esa célula de Merkel sea sensible a cierto tipo de información. Si vamos a mirar acá, ¿sí? En un corte de la piel, tenemos acá arriba la epidermis, la capa más superficial,
debajo está la dermis, que es una capita más profunda. Vemos que esos discos de Merkel están ahí muy cercanos a las papilas dérmicas, aquí donde yo estoy señalando. Entonces, por ser unos receptores que están relativamente cerca a la capa más superficial de la piel y con relación a las papilas dérmicas, los hacen que sean células sensibles al toque de objetos que tengan bordes muy pequeños, ¿sí? Bordes muy pequeños y con muy poca intensidad de presión sobre la piel, es decir, son receptores para tacto ligero. Eso pues lo hace diferente de todas las otras células o terminaciones encapsuladas que pueden encontrarse en la piel. Porque por ejemplo, el de Meissner pues también está ahí como bastante superficial, muy cerca de la epidermis. Eso le permite que tenga unos campos bastante bien definidos, unos bordes muy netos para el campo del receptor, pero va a cambiar en la forma en la que él funciona. Entonces va a tener una adaptación rápida y eso nos va a brindar un cierto tipo de información sobre lo que nos está tocando. Por ejemplo, si el objeto que nos toca, que tenga bordes pequeños, bordes muy finos, se está moviendo en alguna dirección y a qué velocidad lo hace. ¿Sí? Mientras que el disco de Merkel o la célula de Merkel nos informa es si hay algo que tiene bordes muy finos, por ejemplo, el borde de una hoja de papel, ¿sí? Que tiene un bordecito muy fino, todo el tiempo que permanezca en contacto con nuestra piel, la célula de Merkel va a brindar información. Hay algo que tiene bordes muy finos y nos está tocando. ¿Sí? En cambio, si es una cosa que no tiene unos bordes así muy definidos, por ejemplo, cuando tocamos la hoja de papel en su superficie, en su área amplia, no en el borde, sino en el área de la hoja de papel, pues eso ya va a ser capturado por otro receptor dérmico. María Laura pregunta si la célula de Merkel es encapsulada y la que está recubierta por las células de Schwann son libres. Bueno, resulta que las terminaciones nerviosas libres pues sí van a tener ahí células de Schwann que las envuelven siempre y cuando el axón aferente tenga un cierto grosor. Puede ser que haya algunas muy finas, digamos en el caso de las terminaciones que recogen información dolorosa, esas hay algunas que son muy finas, muy delgadas y no tienen recubrimiento de las células de Schwann, así como lo vemos en la imagen que les presentaba, que estaba la célula de Schwann envolviendo, ¿sí? Envolviendo. Es posible que de pronto se encuentren más como cuerpos de Schwann, es decir, está ahí la célula de Schwann pero no está produciendo mielina, está desenvolviendo ahí varias terminaciones del receptor de la célula de la terminación nerviosa libre. ¿Mm? Bueno, por acá, bueno, para terminar de complementar sobre lo que vengo diciendo, eh, las terminaciones nerviosas encapsuladas, en mayoría todas están asociadas a axones que ya tienen un grosor suficiente para que ocurra el proceso de mielinización por parte de la célula de Schwann. Por aquí pregunta Daniela Becerra, ¿cuáles son las cualidades que detectan los receptores? Bueno, ya voy para allá. Y Valentina Gómez pregunta si la célula de Merkel no se adapta porque siempre estamos sintiendo el estímulo. Pues de hecho sí se adapta, solo que tiene una adaptación lenta, demora bastantes minutos en dejar de enviar señal. Bueno, voy a moverme por acá. Entonces, una sensación, es decir, registrar una información del estímulo requiere que haya 4 cosas o 4 atributos
para que las sensaciones generen una información adecuada, ¿sí? Uno es la modalidad sensorial. Básicamente es como, ¿qué hay? Es energía térmica, es energía lumínica, es energía mecánica, eso es la modalidad. Otro es la intensidad, es decir, si es poca o mucha intensidad. Lo otro es la localización. Y lo otro es la duración. Cuando comenzó, si esa cosa sigue ahí en el tiempo o si dejó de enviar señales de estímulo, ¿sí? La duración, porque el estímulo puede aparecer y desaparecer, entonces necesitamos que nuestro sistema nervioso capture esa información de cuándo apareció y cuándo desapareció. Entonces cada una de estas cosas el sistema nervioso pues tuvo que entrar a resolverlas de alguna manera. ¿Sí? Básicamente la sensación es exponerse a un tipo de energía, ¿sí? Que haya un proceso de transducción, es decir, que esa energía del estímulo se transforme en los potenciales eléctricos de la membrana con los que trabaja el sistema nervioso y finalmente que eso lleve unas áreas de recepción en el sistema nervioso central para generar allí algún tipo de respuesta. Entonces, el sistema nervioso tuvo que resolver esos 4 atributos, ¿sí? La modalidad sensorial o tipo de energía, la localización, la intensidad y la duración. ¿Sí? En el tema de la modalidad sensorial, pues la forma de resolverlo fue poner receptores específicos. Entonces vamos a tener receptores táctiles, receptores gustativos, receptores térmicos, receptores lumínicos y así. La mayoría de las veces los receptores son susceptibles de una sola modalidad sensorial o solo un tipo de energía. Por ejemplo, si nosotros le aplicamos luz a nuestra piel, y ustedes pueden prender ahí la linternita del celular y ponerla sobre la piel del dorso de su mano, ¿sí? Entonces pues no van a generar ningún cambio, ¿sí? No van a sentir que la luz les presiona la piel ni nada de eso, porque esos receptores que están presentes ahí en la piel solamente son sensibles a energías mecánicas. Y la luz no es una energía mecánica, es una energía lumínica, ¿sí? Hay otros receptores que pueden ser sensibles a varios tipos de energía, pero son predominantemente sensibles a un tipo específico. Entonces, un ejemplo serían los receptores de luz, fotorreceptores presentes en la retina. Para estimular un fotorreceptor no es necesario utilizar mucha luz. En el caso de los bastones son tremendamente sensibles. Los psicofísicos han determinado que una persona puede ver una vela encendida a 8 kilómetros de distancia en una noche oscura. Es decir, la luz que produce una vela es muy poca, ¿sí? Y la puede ver una persona con visión normal hasta 8 kilómetros de distancia. Si nosotros cerramos los ojos y presionamos un poco sobre ellos, posiblemente empieza a aparecer una sensación. ¿Alguien experimentó eso? ¿Nos puede contar qué sintió? ¿Aló? ¿Se durmieron? Dolor. Bueno, un dolor leve y se ve como atenuada la vista, dolor en el ojo, como dolor mm, rojo, rojo, alguien dijo acá, se ve rojo, ¿no? Se ve rojo, o sea, empezó a ver un atributo de color, ¿sí? Como si hubiera luz, pero el estímulo fue un estímulo mecánico. La explicación a eso es que cuando presionamos sobre el ojo aumenta la presión intraocular y esa presión se aplica sobre las células de la retina, específicamente genera un cambio en el funcionamiento de los fotorreceptores. Entonces, eso ocasiona una información que
brinda una sensación como si hubiera luz, pero el estímulo fue mecánico. Entonces esos receptores no son de un tipo exclusivo de energía a la cual son sensibles, sino pueden ser sensibles a varios tipos de energía. En este caso, pues a dos. En el caso de un receptor que es polimodal, por ejemplo, los receptores de dolor, esas terminaciones nerviosas libres son sensibles a energías mecánicas, energías químicas, a energías térmicas, ¿sí? Por ahí alguien preguntaba de que cuando uno se expone al sol y se quema. Bueno, pues realmente lo que sucede es que por la radiación ultravioleta que, que recibimos del sol, eh, y además en parte por la radiación infrarroja que se recibe de los objetos que están alrededor de uno que han sido calentados por el sol, la piel puede sufrir lesión. Y una vez sufre lesión, empieza a estimularse las terminaciones de dolor y ellas empiezan a enviar señal. Y hasta que la piel no cicatriza, no dejan de mandar señal. Pregunta Dana Gómez que si las personas que tienen discapacidades en cualquiera de los sentidos tienen que ver con afectación de los receptores. Bueno, ese es un posible escenario, o sea, que los receptores no se hayan desarrollado o estén alterados. También puede estar relacionado con alteraciones de las vías o pueden estar relacionados con alteraciones de las zonas de recepción eh, a nivel de la corteza, ¿sí? Pueden haber personas que tienen de pronto su oído interno no se formó adecuadamente, la cóclea no se formó o se formó pero está distrófica. Esas personas pues evidentemente van a tener una discapacidad auditiva, pero es posible que tengan una corteza cerebral auditiva suficientemente desarrollada para considerar que haya éxito con una estrategia de un implante coclear. Dependiendo de la localización del, preguntan, dependiendo de la localización del estímulo puede tener muchos receptores. Bueno, puede que haya zonas en las que tenemos mayor densidad de receptores, por ejemplo en el caso de la piel, hay piel lampiña y piel con pelitos, y en la piel lampiña se tienen más receptores por unidad de área. Eso también depende de algunas adaptaciones funcionales que podemos encontrar en el cuerpo humano. Bueno, entonces, la manera de resolver el qué hay, ¿cierto? O sea, la modalidad sensorial, fue al poner receptores que son específicos para esa modalidad sensorial. Lo otro, la localización, tiene que ver con la distribución de los receptores. Entonces, vemos por acá hay una imagen de eso. Hay algunas regiones de nuestra piel en donde tenemos los receptores y cada uno de ellos se conecta a una neurona aferente secundaria distinta. De manera que si ponemos un compás de 2 puntas abierto, digamos 3 centímetros, y estimulamos en este receptor y en este otro, cada uno de ellos produce señal a través de su neurona aferente primaria. Saben que acá el esquema nos representa una neurona de tipo pseudounipolar. Y comunican cada una de esas neuronas aferentes primarias con neuronas aferentes secundarias distintas. De manera que logran llegar 2 señales al cerebro y podemos reconstruir que nos han tocado en 2 lugares diferentes. Esto puede suceder fácilmente en nuestras manos o en la región peribucal. El otro escenario es este que vemos aquí a la derecha, en donde el compás está abierto, la misma distancia, toca sobre receptores térmicos diferentes y los activa. Cada uno de ellos envía señal por su aferente primaria, pero cuando llegan a la aferente secundaria confluyen. Los dos llegan a la misma neurona aferente secundaria y al cerebro llega solamente una señal. Entonces eso le quita como especificidad y fineza en la discriminación de que le tocaron en 2 lugares, sintió que le tocaron en una sola parte. Esto puede ser el ejemplo típico
de la piel de la espalda o el abdomen. Y a veces cuando nos rascan la espalda, pues le pedimos a una persona que nos haga el favor y nos rasque, y empezamos a decirle no, más arriba, más abajo, más a la izquierda, hasta que finalmente llega al lugar donde realmente nos está rascando. ¿Por qué? Porque ahí la inervación es muy confluyente, y por esa razón pues hay grandes áreas de piel que están teniendo una representación en cuanto a señal relativamente pequeña en la corteza cerebral. Y esto va bastante conecto con el concepto del homúnculo sensitivo, en donde típicamente nos pintan el muñequito y con la región peribucal grande, las manos grandes, porque eso representa que todo lo que es la parte de la boca, por ejemplo, miren acá, mandíbula, labios, la cara, la región de los ojos, la nariz, toda esta parte de la corteza parietal, donde se aloja el homúnculo sensitivo, toda esa parte está teniendo representación y tiene columnas de corteza dedicadas a recibir información de la región alrededor de la boca, o en el caso de la mano, ¿sí? Que es esa parte media alta de la corteza parietal. Entonces tenemos un área relativamente grande para recibir la sensibilidad de la mano, comparativamente con el área que se tiene para recibir la información, digamos, del tronco, que ya es esa región más cercana a la cara medial del hemisferio cerebral en su lóbulo parietal, en donde un área tan extensa como nuestro tronco tiene la representación en algunas cuantas columnas de la corteza cerebral somatoestésica para recibir toda la información que puede estar enviándome los receptores táctiles de la piel del tronco, o sea, todo el tórax y todo el abdomen. Entonces, por eso en esos lugares la sensibilidad discriminativa no es tan buena. En cambio, en la mano, en la región peribucal, la sensibilidad discriminativa sí es muy buena. Rosario pregunta si los receptores polimodales actúan como específicos. No, no son específicos. Los receptores polimodales son los de dolor. Entonces, básicamente representan que hay una lesión en el tejido, pero no le dicen cuál fue el agente lesionante, cuál tipo de energía fue. O sea, si a nosotros en la piel nos cae un ácido fuerte o una base fuerte, o alguien nos da un pellizco, o nos dan un golpe fuerte, o si nos ponen un objeto muy caliente o una barra de hielo por un tiempo prolongado, todas esas cosas generan lesión en el tejido, y la información que genera eso es dolor, pero no nos dice si fue por una sustancia química o si fue por una o si fue por una energía térmica. Los únicos polimodales sí son los del dolor. Esos son efectivamente los receptores polimodales. Bueno, sigo por acá. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que sobre nuestra piel hay unas representaciones conocidas como los dermatomas. Seguramente ya les han hablado mucho acerca de ellos, de que cada región de nuestra piel está representada más o menos por una cierta raíz que emergió allá por las astas dorsales de la médula espinal, y que cierta región, por ejemplo, digamos que la región inguinal corresponde aproximadamente al dermatoma de la segunda vértebra lumbar, más o menos entre primera y segunda vértebra lumbar. De pronto la sensibilidad del maléolo externo, ¿sí? El que está ubicado lateral en nuestro tobillo, pues eso tiene relación con la raíz que emergió por la primera vértebra sacra y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ese es el concepto de los dermatomas. También existen pues las
zonificaciones, por decirlo así, en lo que concierne a cuál es el nervio eh, sensitivo, sí, el de la sensibilidad cutánea que nos está brindando para cada región de nuestro nervio, ¿sí? Entonces, de pronto habrá algunas zonas que estén dadas por el nervio ocular y otras dadas por nervios supraclaviculares, o de pronto una región que esté siendo representada por el nervio obturador, y eso esté recogiéndome componentes de raíces nerviosas L2 y L3. Entonces, estas pues digamos que son aplicaciones de ese concepto de la formación como de una especie de mapa que determina la distribución de los receptores. Y el mapa somatotópico que vamos a tener representado como músculo sensitivo, pues también es un ejemplo de ello. También tenemos mapa retinotópico en el lóbulo occipital. Las informaciones que llegaron de la región inferior de nuestra retina se van a organizar en una determinada parte del campo visual. También hay mapas tonotópicos que me hablan de la frecuencia de sonido que se recibió, eh, si es alto o es baja frecuencia. Eso está determinado a llegar en una cierta zona de la corteza auditiva. En la parte de la intensidad, entonces vamos a encontrar que la amplitud de ese potencial de receptor determina un cierto código de frecuencia de potenciales de acción que va a viajar por la vía aferente. Y esto va muy de la mano también con el fenómeno de la adaptación, que es el que me va a permitir establecer la duración del estímulo. Para explicar eso, vamos a tirar por acá esta diapositiva, en donde tenemos tres estímulos diferentes. Uno fue un estímulo breve y de baja intensidad, otro fue un estímulo breve y de alta intensidad, y el otro fue un estímulo de alta intensidad y duración prolongada. Estímulo corto, poca intensidad, estímulo corto, alta intensidad, y estímulo de alta intensidad y prolongada. Entonces vemos que cada uno de ellos produce un potencial de receptor que tiene características distintas. Aquí, como podemos ver en a medida que el tiempo va pasando, el potencial de receptor se va disminuyendo. ¿Eso qué significa? Que es un receptor que tiene fenómeno de adaptación. Aquí me dicen que esto es en el periodo de 10 segundos. Posiblemente aquí se está trabajando con un receptor de adaptación lenta, o sea, se va a tardar posiblemente por ahí como sus 40 segundos en dejar de enviar señal. Uno podría de pronto pensar que es un receptor de adaptación lenta. Sin embargo, así como solamente por el trazado, es un poquito complicado decirlo. Miremos en este caso en donde fue el estímulo de poca intensidad y duración breve. Entonces, él produce este potencial de receptor y en la zona de disparo se empiezan a generar 4 potenciales de acción para esa situación. Y si vengo y mido acá en un nodo de Rambier, posiblemente muy cerca ahí a ese ganglio de la raíz dorsal, para hablar de que esto está conectado en un nervio espinal, pues hay 4 potenciales de acción, y esto genera que la sinapsis a nivel del sistema nervioso central liberó esta cantidad de neurotransmisor. Tampoco es fácil decir acá si esto fue una información que vaya a viajar por el sistema anterolateral o por el sistema de las columnas posteriores, ¿sí? Porque en ambos casos el sitio del relevo sináptico entre la primera neurona aferente, que es esta, que está pintadita, y la segunda, que ya está ubicada en el sistema nervioso central, pues es diferente. Si nosotros miramos el estímulo que tiene una intensidad alta y duración breve, produce un potencial de receptor con características diferentes, y aquí la cantidad de potenciales de acción y su frecuencia es diferente. Digamos que ahí salieron 9 potenciales de acción, y esos 9 potenciales de acción
viajaron a través de la fibra aferente y condicionan a que se libere esta cantidad de neurotransmisor. Por lo tanto, la respuesta posináptica aquí, la respuesta posináptica es mayor. Y eso ya me brindó una información sobre la intensidad de ese estímulo. En este tercer caso, en donde la información del estímulo es que es un estímulo de alta intensidad y duración prolongada, vemos como al principio hay un cambio muy significativo en el potencial del receptor y eso se traduce también en una alta frecuencia de potenciales de acción que comienza a viajar de manera concomitante por la fibra aferente. Y conforme va pasando el tiempo y comienza el fenómeno de adaptación del receptor, la frecuencia de los potenciales de acción también empieza a cambiar. Entonces, eso se transmite de la misma manera a través de la fibra aferente y condiciona un cambio en la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar. En este caso vemos que se le han liberado más vesículas sinápticas, más neurotransmisor acá, y las respuestas postsinápticas van a ser mayores. Esa es la manera como se ha podido determinar la intensidad del estímulo, y la duración, pues ya entra ahí un proceso adicional que tiene que ver con el patrón de señal que termina enviando cada receptor. Entonces, este es un receptor de adaptación rápida. Por el esquema, pues puede ser uno de los de Batter-Pacini. Cuando le aplican el estímulo, él produce toda esta señal, produce todo ese cambio en su potencial de receptor. Y si el estímulo sigue, él deja de enviar señal, o sea, aquí ya se adaptó. Y cuando quitan el estímulo, él manda otra vez toda esta cantidad de señal. Entonces seguramente que en esa región de la piel no solamente se va a estimular este receptor, sino que pueden estimular otros que tengan adaptación lenta. Entonces, este nos indica específicamente cuándo se puso el estímulo y cuándo se quitó. Y seguramente con otro receptor va a ser posible obtener la información de todo el tiempo que duró aplicado el estímulo. Miremos acá. Tenemos aquí el corte de la piel. Este es el corpúsculo de Batter-Pacini que está un poco más profundo en la dermis ya. Y eso brinda un campo receptor amplio. Como tiene una adaptación rápida, pues cuando se pone el estímulo, él manda mucha señal. Cuando se quita el estímulo, él manda señal. Entonces él nos dice cuándo se pone el estímulo, cuándo se quitó, ¿sí? Y este otro, que es el de Ruffini, que también está profundo y tiene adaptación lenta, él envía señal de todo el tiempo que estuvo puesto el estímulo. Entonces, si sumamos estas dos versiones, la del corpúsculo de Batter-Pacini y el de Ruffini, pues podemos saber cuándo se puso el estímulo, todo el tiempo que duró puesto y cuándo se quitó. Eso es lo que utiliza nuestro sistema nervioso para reconstruir la información sobre lo que sucedió. Bueno, por aquí hay algunas preguntas. Cuando estamos señalando lo que sucede en los potenciales de receptor, estamos hablando de potenciales locales. Una pregunta de María. Dana Gómez pregunta, ¿la adaptabilidad tiene relación con la profundidad del receptor? No necesariamente, tiene que ver con la estructura del receptor, con los canales presentes ahí en la membrana y su funcionamiento que le permiten capturar la energía del estímulo. Y María Laura pregunta, ¿cuándo es potencial local y potencial de acción? Bueno, es muy sencillo, Miremos acá nuevamente con esta imagen. Cuando tenemos potencial de receptor, sí, eso es un potencial local. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda hay una línea graduada que dice
-20, 0, -20, -40, -70, -80. O sea, aquí tenemos los milivoltios medidos en la membrana. Entonces miren que en el receptor, si bien es cierto que puede llegar, por ejemplo, aquí a -30, supongamos, -30, -40, -50, no se generan potenciales de acción. ¿Por qué? Porque esta estructura no cumple con la presencia de esos canales de sodio voltaje dependientes, sino de otro tipo de canales que están mediando el proceso de transducción de señal. ¿Sí? Pero ya en esta zona de disparo o zona de transformación, ahí sí hay canales de sodio voltaje dependiente. Entonces cuando se aplica el estímulo, vean ustedes que genera un cambio parecido al potencial de receptor, y adicionalmente, como hay canales de sodio voltaje dependientes, esos sí empiezan ahí a abrirse de forma progresiva y reclutante, y empezamos a tener potenciales de acción. Empezamos a tener potenciales de acción. Pero si yo ya voy a un nodo de Rambier, ahí ya se van a concentrar los canales de sodio voltaje dependientes, y si llega una despolarización, me va a ocasionar potenciales de acción, y es lo único que voy a registrar ahí. Entonces, digamos que la forma del trazado es la que me permite saber, pues, qué es lo que hay en cada lugar. Sin embargo, pues eso se tiene que correlacionar también con el lugar donde yo he puesto el electrodo de registro, ¿no? Si preguntan si el receptor de Ruffini también es un receptor de calor, sí, Silvia. Se ha descrito que los receptores de Ruffini también se pueden estimular con calor, ¿sí? Ellos son preferiblemente o predominantemente sensibles a las energías mecánicas, pero cuando se calienta el tejido, ellos empiezan a enviar señal también, a partir de algo que podría definirse como ya un calor intenso o fuerte. Con la piel hay que tener una consideración particular, y es que cuando se da una energía térmica mayor de 45 grados centígrados, empieza a haber lesión en la piel. Entonces, con 45 grados centígrados, los termorreceptores están enviando señal, y los nociceptores comienzan a enviar señal porque ya comienza a haber daño en la piel. Entonces, desde el punto de vista científico, pues es un poco complicado hacer experimentación a mayores temperaturas, porque ya se va a producir una lesión en el tejido, y eso de una vez pues entra en conflicto con la parte ética de un experimento, porque no está permitido que yo genere un daño o una lesión en un sujeto de investigación para saber cómo es el comportamiento ahí. ¿Sí? No es algo éticamente permitido. Bueno, ya entonces, si miramos la piel en un corte histológico, esta es una representación esquemática en donde tenemos aquí la epidermis, la capa más externa de la piel, y la dermis, una capa ya más profunda. Tenemos receptores mecánicos, algunos están más profundos, como es el caso de Pacini y Ruffini, otros están más superficiales, como es el caso de los corpúsculos de Messner y los de Merkel. Entonces estos superficiales tienen campos receptores más estrechitos. Campos receptores más estrechitos nos permiten detectar esos bordes finos, como el borde de la hoja de papel, ¿sí? Nos permite detectar eso. Los que están más profundos, pues detectan superficies que son más amplias, por ejemplo, el área de la hoja de papel o la superficie de la mesa. También tenemos receptores en los folículos pilosos, entonces ellos detectan cuando hay movimiento en los pelitos. Y tenemos los que son ya de terminación nerviosa libre. Algunos están ubicados en la epidermis. Ahí vamos a encontrar receptores térmicos, primordialmente información o sensibles al frío. Y vean que esos tienen fibra mielinizada, y otras terminaciones libres que tienen fibra mielinizada, que son nociceptores de tipo rápido. Estos son los que brindan esa información
de la parte aguda del dolor. Cuando sufrimos una lesión, por ejemplo, que algo corta sobre nuestra piel, al principio hay una sensación bastante intensa de dolor. Es por esos receptores. Y luego queda una sensación de un dolor ahí persistente, es menos intenso, que es recogido por estas terminaciones nerviosas libres que están más profundas. Tanto los nociceptores de superficie de la piel como los más profundos tienen la particularidad que no se adaptan. Mientras haya lesión, van a enviar señal. Cuando se cicatrice, dejan de enviar señal. Y finalmente tenemos aquí en la parte profunda de nuestra piel unas terminaciones nerviosas libres que son sensibles al calor, son los receptores de calor profundo, las cuales son pues de fibra delgada y sin mielina. Hay descrito también otro corpúsculo que es el bulbo de Krause, que también es sensible al calor y está ubicado aquí en la dermis. En la parte propioceptiva los vamos a hablar con un poco más de detalle cuando veamos el sistema motor, pero así a nivel muy general vamos a tener unos receptores ubicados muy cerca a los tendones en relación con las fibras extrafusales, que son conocidos como usos neurotendinosos, también los llaman órganos tendinosos de Golgi. Y en las fibras intrafusales, en la parte, digámoslo así, profunda del músculo, vamos a encontrar a los usos neuromusculares. Estos usos neuromusculares son sensibles a la elongación del músculo, mientras que los usos neurotendinosos son sensibles al fenómeno de contracción, porque el músculo al contraerse genera una tensión sobre su origen e inserción. Entonces eso es lo que va a permitir que esta estructura del uso neurotendinoso empiece a ser comprimida y empiece a generar señal a través de las terminaciones nerviosas que están llegando allí. Otra manera de recibir información propioceptiva está relacionada con las articulaciones, específicamente en las cápsulas articulares están llegando algunas terminaciones que adquieren una conformación un poquito parecida a los de Pacini y también forman corpúsculos de Ruffini que son sensibles a la distensión de la cápsula articular y de los ligamentos, sobre todo los ligamentos de la articulación. Entonces, en la medida en la que la articulación va ampliando su ángulo, van enviando mayor señal y eso es lo que permite obtener una información de que esa articulación está sufriendo un movimiento. Bueno, voy a revisar si hay por ahí alguna pregunta. Me piden que los de Krause a qué tipo de sensibilidad pertenecen. Están descritos como receptores sensibles a calor. Esa es la pregunta de Silvia Gredo. Y Tatiana Mora me habla de repetir los del músculo. Entonces, muy rápidamente me voy a regresar allá. En el músculo tenemos dentro del músculo los usos neuromusculares que están asociados a las fibras intrafusales, detectan elongación del músculo. Cerca de los tendones asociados a las fibras extrafusales vamos a encontrar los usos neurotendinosos u órganos tendinosos de Golgi. Ellos son sensibles al fenómeno de contracción muscular. Y en las articulaciones pues vamos a tener unos presentes ahí en los ligamentos, que son terminaciones similares a Pacini. Son sensibles en la medida en la que el ángulo de la articulación se va ampliando, ellos envían mayor señal. Bien, ahora hablemos de vías para llevar esta información sensorial. Entonces es cuando vamos a hablar del sistema posterior, también conocido como sistema de las columnas dorsales, también se les conoce como el sistema de los tractos de
Gracilis y Cuneatus, y en libros más antiguos pues tienen el nombre de los epónimos, que son fascículos de Gol y Bulldog. En el caso del anterolateral, pues vamos a hablar del tracto espinotalámico, específicamente es espinotalámico lateral. Entonces el espinotalámico pues tiene unas características en cuanto a la vía por donde va a viajar las informaciones de el dolor, la temperatura, el llamado tacto protopático o inespecífico, las sensaciones táctiles que provienen de algunas regiones de los órganos genitales y la sensación de picor y cosquilleo. Este tracto o esta vía, la espinotalámica o anterolateral, es evolutivamente más antigua y se caracteriza porque, bueno, tenemos una primera neurona aferente cuyo origen podría estar ubicado, por ejemplo, en el ganglio de la raíz dorsal. Aquí a este lado tendríamos el receptor, que es el que se encarga de capturar la energía del estímulo y empezar a enviarnos una señal por esta rama aferente, y pasa hacia las raíces dorsales que ingresan por astas posteriores de la médula espinal, y allí van a hacer un relevo sináptico para la segunda neurona aferente. Esta pues nace su axón y hace un cruce de la línea media, se monta en ese tracto anterolateral o espinotalámico y viaja en dirección hacia el tálamo, específicamente hacia el núcleo ventral posterior lateral o tálamo VPL. Allí va a ser un relevo sináptico para la tercera neurona aferente, la cual va a llegar hasta la corteza somatoestésica primaria alojada en el lóbulo parietal. Entonces vemos que en esta vía, la espinotalámica, el cruce de la línea media se realiza en el nivel medular por donde ingresó la información. El otro camino de la información somatoestésica es el sistema posterior o sistema de las columnas dorsales. En este, pues, va a viajar informaciones de la propiocepción consciente, lo que es la información de la vibración, y el tacto discriminativo o epicrítico, que tiene 3 submodalidades sensoriales. Uno de ellos es la grafestesia, que es la capacidad de detectar si un símbolo, sea número o letra, es trazado sobre nuestra piel. La estereognosia, que se refiere a reconocimiento de objetos usando solamente la palpación. Ese es el tacto especial que nos enseñaron en la biología de la primaria y en el bachillerato. Y la discriminación de 2 puntos, es decir, la capacidad de detectar que nos tocan en 2 lugares diferentes cuando así ocurre. En este caso, pues esa vía está constituida por una primera neurona aferente cuyo origen es el ganglio de la raíz dorsal, por ejemplo. De este lado tendríamos el receptor, nos manda la señal y esa señal sigue por las raíces dorsales e ingresa por las astas posteriores de la médula espinal. Aquí vemos que hay 2 caminos, ¿no? Uno de ellos, posiblemente esta imagen lo que quiere representarnos es el tema de la información propioceptiva. Entonces esta ramita va a ir a alimentar la circuitería que tiene que ver con el arco reflejo del reflejo miotático. Cuando veamos el sistema motor vemos eso en detalle. Me interesa es que vean esta otra, que es el axón que se va ascendente y se puede ir por por el tracto de Gracilis o por el de Cuneatus. Si es una información que se recogió más o menos del 6º a 7º nivel medular torácico hacia abajo, viaja por el de Gracilis. En el caso del de Cuneatus, pues sería más o menos desde la segunda raíz cervical hacia la 6ª o 7ª torácica. Esto de los niveles medulares no es una cosa pues así como trazada con micropuntas sobre la piel, que de aquí hasta este punto llegué yo, la 6ª vértebra torácica y su raíz.
a darle inervación sensitiva a esa región de la piel y de aquí para abajo siga usted séptima, no. O sea, es un poquito difusos esos bordes, ¿sí? No son trazados con micropuntas en nuestra piel. Bueno, entonces viaja a través de esos tractos, sea de grácilis o cuneatus, según la región del cuerpo donde se produjo el estímulo, y llega precisamente a esos núcleos de las columnas dorsales que están alojados en la parte posterior de nuestra médula oblongada. Entonces ahí también tenemos núcleo de grácilis, núcleo de cuneatus. Allí es donde va a ser el relevo sináptico con la segunda neurona aferente. Y el axón pues nace y hace la decusación, cambia de lado y se va en dirección hacia el tálamo VPL, ventral posterolateral, a través de esa vía conocida como lemnisco medial. Una vez ha llegado al tálamo VPL, hace un relevo sináptico para la tercera fibra aferente, la cual me lleva la información hacia la corteza somatoestésica primaria, nuevamente alojada en el lóbulo parietal. Entonces estos son los dos caminos que llevan las informaciones somatoestésicas. En el caso de este vía del lemnisco medial o columnas dorsales y lemnisco medial, desde el punto de vista evolutivo es más reciente, pero si miramos las modalidades sensoriales que van por una y otra son diferentes. O sea, ninguna es más importante, sino que las dos son igualmente importantes porque están llevando informaciones diferentes. Y perdiéramos la información dolorosa, pues estamos en una situación complicada, porque el dolor es una sensación que nos ayuda a retirar la zona que está sufriendo la lesión, a protegerla. Si perdemos el dolor, pues podemos sufrir un daño mucho más grande en la zona afectada, sencillamente porque no nos estamos dando cuenta que algo nos está quemando o que algo nos está cortando, ¿sí? o machucando nuestros tejidos. Entonces el dolor es una sensación protectora, es importante sentirlo. Asimismo es importante, digamos, utilizando el sentido del tacto, discriminar o reconocer si lo que tenemos en una llave, en una mano, es una llave o es un lapicero a la hora de tomar apuntes o a la hora de abrir una puerta. ¿Sí? No podemos abrir la puerta usando el lapicero, ni podemos tomar unos apuntes que sean fácilmente recuperables utilizando una llave de la de abrir la puerta. Mañana vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo es la parte de la evaluación clínica, por el asunto de la contingencia con el coronavirus. Pues no vamos a poder hacer esta parte práctica así como muy vivencial. Sin embargo, pues más adelante miraremos cómo organizamos para reponer este tipo de actividades. Les estoy mostrando cómo probamos sensación térmica. Entonces utilizan tubitos con agua tibia o con agua fría, ¿sí? En la parte de todo lo que tiene que ver con sistema posterior, pues se mira la discriminación de 2 puntos utilizando un compás de 2 puntas con una distancia claramente establecida. Miramos la parte propioceptiva, miramos la parte de la grafestesia, el reconocimiento de objetos, o si se siente vibración. También se evalúa la parte de la nocicepción. Pues es un palitito, pero utilizamos un martillo de examen neurológico que tiene un punzón, y ese punzón, cuando se le aplica una presión un poquito arriba de lo que es sencillamente tocar, ya empieza a generar sensación dolorosa sin necesidad de romper la piel, porque la idea no es generar un daño como tal, sino sencillamente mirar si hay sensación nociceptiva. Bueno, y aquí vemos que hay una representación en esa región de la circunvolución postcentral, ¿sí? Específicamente en lo que es lóbulo parietal. Entonces ahí pues típicamente ustedes encuentran o se aprendieron las áreas de Brodmann 3, 1, 2, ¿sí? Pues por la forma en la que está organizada la interconexión entre las columnas funcionales de la corteza para recibir la información.
Por aquí tengo la imagen de eso quizás. No. Esta es una foto que ha cogido mucha fama, ¿sí? Pero me gusta es para mostrar esto, que estos animalitos poseen las vibrisas, la visión de ellos es muy pobre, es malísima, entonces ellos dependen sobre todo de las vibrisas, de lo que esté en contacto con sus bigotes para poder moverse y desplazarse. Y entonces vemos que cada una de esas vibrisas tiene una representación en la corteza somatostésica de esa rata, cada una de las vibrisas representada por una serie, un grupo de neuronas que reciben esa información. De manera que esto de las representaciones de los mapas somatotópicos no es exclusivo del ser humano, sino que también es de muchas otras especies. Estos animalitos, aunque parezcan así como muy simples y sencillos, también son mamíferos y tienen cerebros bastante bien organizados. ¿Qué nos diferencia con ellos? Pues el número de circunvoluciones que tenemos. Nosotros tenemos más circunvoluciones, eso significa que tenemos un cerebro que tiene una mayor densidad celular y por lo tanto pues tenemos una computadora, por decirlo así, de mayor capacidad que nos permite hacer muchísimas más funciones. Bueno, les dejo ahí estas conclusiones aquí como muy rápidamente, ¿no? Entonces, en primera instancia, estamos sometidos a cómo los receptores reciben las señales y comienzan a enviarlas y el sistema nervioso central, porque ellos son los que codifican la información. ¿Sí? En el camino de esas informaciones, dependiendo de la modalidad sensorial, pueden tomar el camino de la vía posterior o la vía anterolateral y estas son complementarias. Y a nivel central, pues se va a combinar en diferentes mapas, en este caso el mapa somatostésico o somatotópico, en partes sucesivas. Entonces, las informaciones llegan en un principio a área 1 de Brodmann, de ahí son relevadas hacia área 2 y posteriormente hacia área 3. Eso lo que permite es que la información se organice como qué fue lo que llegó, qué tan intenso fue, cuándo comenzó, cuándo se quitó y en qué parte del cuerpo fue que sucedió. Voy a revisar el chat a ver si por ahí alguna pregunta o no sé si hayan otras. Sí, veo aquí 10 mensajes. Dice, el tacto protopático es de la vía espinotalámica anterior. Sí. Listo. El tacto protopático es el tacto grueso o tacto grosero. ¿Sí? Tacto grueso o tacto grosero. Por aquí una persona que escribe algo sobre grafestesia, interpretar qué pasa sobre la... Es como unas aclaraciones que hicieron, ¿no? Y espero no sea reconocer objetos por el tacto, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si haya más preguntas. El corpúsculo de Krause. Sí, el corpúsculo de Krause es fundamentalmente de frío. Creo que en la clase por ahí dije que de calor, pero es de frío. Bueno, el taller para sección 2 y 4 después de la clase, sí, ya en unos minuticos terminamos acá, abrimos el enlace para ese taller. Karen, si expongo la piel a 45 grados por un tiempo, ¿estaría saturando el receptor? No estaría saturando el receptor. Posiblemente el receptor necesite más temperatura para poderse saturar, pero desde el punto de vista experimental no podemos avanzar más allá de esa temperatura porque ya genera lesión en la piel. Entonces, pues no se debe hacer. Dice acá Santiago, luego de sufrir una herida se pierden permanentemente los receptores o existe un mecanismo para restaurarlos. Bueno, en esto de las terminaciones nerviosas, sean libres o encapsuladas, pues tenemos la ventaja de que como el sistema nervioso periférico, muchas veces se puede, digamos que, reponer a esos receptores, la mayoría de las veces. Cuando ocurre sección axonal, pues ahí sí entra el asunto de si fue axonomesis o neuromesis o neuropraxia. Resulta que si la lesión fue ligera y
mantienen todavía las células de Schwann en su lugar, puede haber reconexión del receptor. Si no, a veces quedan ahí como unos botones nerviosos cicatriciales que son bastante sensibles y pueden generar sensaciones dolorosas con contactos ligeros. Bueno, sigo por acá. Nicole pregunta si las diapositivas están en tema. Voy a revisar y a dejarlas disponibles, ¿no? Ya les mandaron las diapositivas ahí por el clandestino, dicen por acá. Para el laboratorio mañana, ¿cómo se haría? Bueno, por favor estén pendientes del grupo porque con el profesor Adrián pues, vamos a organizar una actividad y les daremos indicaciones del proceso para entrar y en los horarios, ¿listo? Silvia Gredo dice, si hay más estímulos se libera más neurotransmisor. Efectivamente, y esto va a generar una codificación, una señal diferente y por lo tanto se va a producir que haya mayor liberación de neurotransmisores en los sitios de la sinapsis. Eso digamos que es una manera de explicar cómo son esos cambios en la intensidad de los estímulos, esos cambios que generan unas señales diferentes en el sistema nervioso central. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, listo. Entonces, nos veremos en la próxima sesión y que tengan un feliz día. Chao, chao.